cristianos. En esta ocasión tenemos en la mesa a Ricardo Heredia. Padre Rodrigo Macías, muchísimas gracias. Aldán, ¿qué tal? Lo que queremos conversar es cómo han influenciado en esta época el desarrollo tecnológico. Estamos, por un lado, con la muerte del Papa Francisco, tuvo la beatificación de este chico, Carlo Acutis, ¿no? Llamado el primer santo millennial, que se dedicó durante mucho tiempo a evidenciar los milagros que había cometido, los milagros de la Iglesia, y por eso fue beatificado, pero es considerado ya un santo. Y por el otro lado también la presencia de las nuevas redes, en donde vale más, cualquiera puede ser un influencer, y la reciente renuncia del padre Alberto Rabayani, quien era ya un influencer que primero utilizó las redes para convertirse, hacer una inscripción de la misa, y después, bueno, que ya estaba anunciando productos fitness, y quizá era un poquito controvertido el papel que había tomado. ¿Cómo afecta estas redes sociales? Bueno, y en México tenemos al Padre Pistolas, que no es un influencer, pero cualquiera puede entrar a la iglesia, grabar el momento de la misa en sus mensajes y, bueno, difundirlo por sus redes, y eso afecta el ministerio. ¿No lo crees así? ¿Dónde estamos en México? ¿Cómo estamos parados? ¿Qué retos implican el uso de estas nuevas tecnologías? Pues estamos en este periodo en donde las redes sociales están al alcance de todos. Actualmente la mayoría de las personas tenemos un teléfono celular, y ya teniendo el teléfono, pues tenemos la posibilidad de grabar, de hacer muchísimas cosas. Yo creo que el problema no es que tengamos el teléfono o que tengamos las redes sociales, sino el problema es qué hacemos con las redes sociales, cómo las estamos utilizando. Porque así como tienen su parte positiva, tienen su parte negativa. ¿Cuántas personas en este mundo de las redes sociales se han perdido y han preferido el contacto con el teléfono que el contacto con la persona, ¿no? Para nosotros como iglesia son una oportunidad, en cuanto que son una herramienta para la evangelización, o así tendrían que ser, pero también tenemos el reto de aprenderlas a usar, porque los sacerdotes también, pues estamos dentro de esta sociedad, dice un padre, el mundo es mundo, y como estamos dentro de él, entonces corremos el riesgo de también caer en los peligros que traen las redes sociales. Ricardo, ¿cómo afecta a los hombres de fe esta distancia que ponen las redes sociales a la presencia? Es decir, ver un TikTok o ver una señal de Instagram por acudir a misa el domingo. Pero bueno, lo dice ahorita aquí el padre Rodrigo, ¿no? El mundo es mundo y sigue girando. Y creo que, bueno, pues la iglesia o los padres, para dar su mensaje, se enfrentan a retos, ¿no? Y no nada más, y lo vemos en la evolución de las costumbres sociales. Cada vez más, por ejemplo, pedimos comida a domicilio, o salimos menos al súper o a comprar a un centro comercial, porque ya casi todo lo hacemos a través de una plataforma o de un medio digital. Y esos usos y costumbres, creo que también para el Ministerio de la Fe o para los padres, pues representa un reto. Mencionabas estos personajes, ¿no? El caso, por ejemplo, del joven padre italiano, que evolucionó a tal mundo en donde quizá también ya no supo si era un padre influencer o alguien que vendía una mercancía, por lo que estaba generando ya como publicidad. Y son los riesgos a los que nos enfrentamos, no nada más en este caso los padres, sino todos los usuarios de las redes sociales. Hay una obra de Jonathan Hadid de 2020, más o menos 2022, recuerdo, donde habla de la generación ansiosa. Entonces, todas estas ansiedades, hablas de un padre Pistolas que pues tiene su forma de decir las cosas, que a veces nos guste o no, pero también es un mensaje claro y directo que puede estar fuera de las normas o usos y costumbres de la iglesia, pero al final del día nos vamos adaptando para que nos escuchen o para que nuestro mensaje llegue. Y en el caso de la iglesia o de los padres, indudablemente tendrán que enseñarse a utilizar
la comunicación digital para que su mensaje llegue, porque habrá mucha gente a la cual no pueda ya asistir a una misa o no pueda ir a la iglesia, que es lo ideal obviamente, y creo que nunca la comunicación persona a persona pues sustituye a un mensaje por una red, pero es como lo estamos consumiendo la mayoría. Entonces creo que es un gran reto y ahí también una gran pedagogía para la iglesia, en el cual ellos deberán de entender cómo comunicarse mejor con esos nuevos fieles, sobre todo pues los jóvenes. Nos habías comentado, Padre, que los jóvenes en Aguascalientes se están acercando a la iglesia. ¿Cómo utilizar los smartphones, las redes, para acercarlos a la iglesia, para llevarles el evangelio, pero para que no dejen de formar comunidad física en las iglesias? Sí, es todo un reto esto. Fíjense que, bueno, me voy primero a otro punto. En el tiempo de la pandemia, la iglesia no tuvo como de otra, o le entra o le entra, ¿no? al mundo de las redes sociales. Y la pandemia fue la oportunidad para que la iglesia comenzara a transmitir las misas. A lo mejor antes solamente se veían la del domingo, que se transmitía en, creo que era Televisa la que ponía una misa en la Basílica de Guadalupe. Y quien tenía en ocasiones, y quien tenía el canal católico, pues sí, todos los días aparecía la misa. Pero en la pandemia nos encontramos con que las parroquias comenzaron a transmitir la misa, ¿no? Y esto, que fue muy bueno en la pandemia, pero después se volvió un problema, porque los sacerdotes nos encontramos con la situación de que muchas personas preferían ver la misa desde la sala de su casa. Ya no había pandemia, pero era más cómodo. Era más cómodo. Claro. Entonces, el reto fue cómo hacerle para que regresaran de la sala de su casa a las bancas del templo, ¿no? Y no renunciar a esa parte de la comunidad. Y esto de preferir lo individual a lo comunitario no solamente afectó a los jóvenes, sino que también afectó a las personas de más edad, ¿no? Ahora, la iglesia, respecto a la manera como está trabajando por acercar más a los jóvenes a través de las redes sociales, pues es en primer lugar tratando de hablar a los jóvenes en el lenguaje que ellos están hablando, sin que esto se traduzca como el descuidar el mensaje, ¿no? O el banalizar el mensaje. Así es, porque no podemos ni abaratar el mensaje ni cambiarlo. La iglesia tiene que ser muy fiel, tenemos que ser muy fieles al mensaje, que es el evangelio, ¿no? Y aprender a usar los diferentes elementos que vamos teniendo para hacerlo, ¿no? En algún momento fue muy importante cuando un papa dio el primer radiomensaje, ¿no? Fue así como que, caray, el papa hablando por el radio. Ahora estamos muy habituados de que podemos escuchar al Papa por el radio, en la televisión, a través de los celulares. Y es esto, ¿no? La adaptación que debemos de tener a los nuevos modos sin descuidar el mensaje. Vamos a regresar porque quedaron por ahí sueltos algunos cabos, como el principal uso de las redes, quizá para acercar a los jóvenes a la comunidad, ¿no? A través del mensaje, pero creo que aquí plantea un reto también importante, Ricardo, para los medios de comunicación, ¿no? Que a veces asumimos que les damos voz a la iglesia o a diferentes actores, cuando lo único que tendríamos que ser es replicadores, ¿no? Y en Aguascalientes y con muchos temas hay quienes asumen y traducen este mensaje de la iglesia. Pues considero que, bueno, justamente en esa pedagogía, si te hablo mucho de pedagogías, porque creo que siempre necesitamos estarnos actualizando y aprendiendo y entendiendo los contextos, pues que a veces la historia pues es cíclica y se puede repetir, como lo mencionaba ahorita con ese primer mensaje de un papa por radio. Ahorita, bueno, creo que estos elementos de comunicación, incluyendo obviamente los medios, debemos entender nuestro papel, y así como sucede quizá con los artistas, ¿no? Que tú escuchas a alguien en Spotify o en alguna otra plataforma y te dan ganas después de irlo a ver en vivo, ¿no? Incluso pues pagando. Creo que hacia allá va también, y la iglesia creo que lo está entendiendo,
quizá de una manera más de acuerdo a sus tiempos, a sus dinámicas, pero lo está entendiendo y se está empezando a acercar por estas vías, y estas vías le están llevando a generar. Hace una semana más o menos hubo una peregrinación al Cerro del Cubilete. El Cubilete. Creo que fueron cerca de 50,000 Sí, jóvenes. sí. O sea, entonces eso te habla de que si se utiliza correctamente, bueno, estas herramientas para llevar un mensaje donde le interese, en este caso a los jóvenes, el escuchar o el ver a un padre en vivo porque le gusta, porque le hace sentido lo que le está haciendo llegar a través de un medio de comunicación, creo que ese es el camino, pues, en el cual tanto los medios de comunicación como en este caso los sacerdotes debemos de entender para qué sirven estos canales que nos lleven a que se refuercen esas presencias físicas. Y ahí está el reto, ¿no? Volviendo, es cómo utilizar estos canales para acercar a los jóvenes, para no perder a la grey que ellos tienen, y en segunda instancia, cómo evitar la tentación, que a mí me parece, pero eso es mi opinión personal, de Alberto Rabayani, ¿no? Que de utilizar sus canales para el Evangelio, ¿no? Para la palabra, se convirtió en un producto que recomendaba productos que no están más relacionados con la iglesia. Sí, debemos de tener cuidado como sacerdotes de no perder la identidad, ¿no? que el ministerio da. Y como decía yo al inicio de esta conversación, las redes sociales, emplearlas para la cuestión de la evangelización, para hacer llegar mensajes, pero de acuerdo a lo que somos, ¿no? Porque siempre será un reto grandísimo el tema de la identidad del sacerdote, y la identidad del sacerdote sí tiene que ser muy cuidada. Pero ahí, pues si nos pudieras explicar, compartir cuáles son las medidas que se están tomando desde la iglesia para evitar esa tentación, porque tú mismo eres director del Correo Diocesano, Sí. ¿no? Tú eliges el material que se va a distribuir, pero formas también carácter e identidad, tú te reflejas en el material que está impreso. ¿Cómo evitar la tentación? ¿Cuáles son las reglas que les pone la iglesia? ¿Cómo se preparan para, sin perder la importancia o la fuerza que debe tener el Evangelio, no perder identidad como persona? Indudablemente lo que hacemos va dejando como nuestra huella, ¿no? Y las personas que son como más cercanas a nosotros saben detectar. El otro día un sacerdote me dijo que si el Correo Diocesano no tuviera mi nombre, él sabría que yo habría escrito algo, ¿no? Porque sabe cómo desarrollo las ideas y eso, ¿no? Entonces, sí está como la marca de cada uno de lo que hacemos. Pero también que, por ejemplo, en el caso del Correo Diocesano tenemos una línea, ¿no? Que nos la ha dado el obispo. ¿Y cuál es la línea que nos han dado a nosotros? Nos han dicho, el Correo Diocesano lo vamos a emplear para la formación y la información de la diócesis. Vamos a informar lo que estamos haciendo en las parroquias, en las comisiones y todo eso, ¿no? Pero también queremos ser un órgano formativo. ¿Y cómo formamos? Pues cuando ayudamos a las personas a que conozcan más cómo es la Biblia, cómo se estructura, acerca de la vida de un santo o algo así, ¿no? Ahora, con relación a lo que uno como sacerdote hace, yo creo que es muy importante tener claro, así, muy al interno, que nosotros no debemos nuestra vocación ni al micrófono, ni a la cámara, ni al papel, ¿no? Entonces, saber que lo que hacemos es un oficio, ahorita lo hago yo, después vendrá otro, y pues ya, ¿no? Es un oficio lo que te toca. Pero no clavarte de decir, pues... El medio soy yo. El medio soy yo, porque el día que uno haga eso, en primer lugar, la persona sufriría muchísimo, ¿no? El día que lo cambie, ¿no? Pues ¿dónde tienes tu vocación? ¿En el estudio de grabación o en lo que representa el ministerio? Y tener como muy claro esto es un servicio que prestas
dentro del ministerio sacerdotal y pues ya. ¿Y no crees que está en riesgo, Ricardo, esta formación de identidad? O sea, me queda muy claro que la vocación puede ser comunicar, tienes que estar adecuado a lo que es el mensaje, pero las nuevas tecnologías pues te ponen la tentación de convertirte en otra persona, ¿no? Como está ocurriendo en el ámbito político, puede ocurrir también con los sacerdotes, en banalizar el mensaje, en salir bailando, en vez de poner la atención en el mensaje. Creo que justo lo acaba de decir Rodrigo, pues a ver, necesitamos aprender a entender cuál es nuestro papel, ¿no? Creo que, por ejemplo, en la parte de los medios de comunicación, tú has ido construyendo una voz, una presencia, una congruencia y credibilidad que te lo da tu día a día, pero al final del día, bueno, pues eres un comunicador, un profesional de la comunicación, pero no dejas de ser ese hijo, no dejas de ser ese padre, ese esposo, esa pareja, ese alumno, ese maestro que estás, y debes de entender esos papeles. Y hoy por hoy, bueno, el algoritmo nos está moviendo a ritmos muy complicados, y yo considero que, bueno, justamente en estas reflexiones, estas mesas, y como lo dices, bueno, pues tiene una directriz muy clara por parte del obispo de para qué y el por qué hacer un programa o por qué imprimir un periódico. Yo creo que esto le va a permitir, o sea, a gente como Rodrigo, que es muy joven, bajo la guía de su pastor, en este caso el obispo, aprovechar esa necesidad o esos vacíos que esto ha dejado también, ¿no? O sea, creo que la pandemia nos lo demostró. Todos tuvimos que cambiar de un día para otro prácticamente nuestros usos y costumbres, y creo que sobrevivimos. Yo creo que en el caso de la iglesia y de los padres sobrevivirán y se adaptarán, y con gente como Rodrigo creo que van por el camino correcto. Me parece, padre, que el caso de Alberto Rabayani es haber perdido el rumbo, ¿no? No entender cuál era el compromiso con la iglesia y cambiarlo. Ya usted me dirá, pero ¿qué herramientas te proporciona la iglesia para evitar esa tentación? Bueno, algo que valdría la pena mencionar es que las redes sociales nos hacen ser personas completamente expuestas, ¿no? Actualmente, si alguien ve el programa, puede escribir lo que quiera, y a veces son comentarios muy buenos, comentarios muy malos, y otros como muy tendenciosos, hay de todo, ¿no? Entonces sí te expone, y el estar tan expuesto también viene sobre la persona un desgaste muy grande. Yo lo he visto en algunos sacerdotes, no de aquí de Aguascalientes, pero sí de otros sacerdotes en México, que han tenido que dejar redes sociales porque se sienten desgastados. Sacerdotes que estaban constantemente subiendo, no sé, contenidos, y llega un momento que se sienten completamente desgastados, ¿no? Hay un síndrome que a lo mejor lo han escuchado, el síndrome de burnout, y de esto sí se nos ha hablado mucho a los sacerdotes. De hecho, hay un título de un libro que me llama la atención, se llama El cansancio de los buenos, ¿no? El cansancio de los buenos. Y este síndrome, según lo que yo he leído y nos han dicho, pues se da sobre todo en personas que están dedicadas en áreas de servicio, que bien puede ser un médico. Hubo mucho de esto en tiempo de pandemia, pero también nos toca a los sacerdotes, ¿no? Esto de sentirnos quemados, y viene esa parte en donde tenemos que tener claro que debemos de tener un tiempo para nosotros, y es muy sano, y ese tiempo para nosotros pues sea el tiempo para un ocio sano, pero también no descuidar algo que es fundamental en la vida de un sacerdote, la cuestión espiritual. Qué importante es que como sacerdotes destinemos una parte de nuestro día a la oración, a la liturgia de las horas, a tener un momento de silencio en nuestro día y decir, bueno, pues si a lo mejor solamente puede reservar este momento como de más calidad en la mañana muy muy temprano, pues lo hago, pero lo reservo porque si no lo tengo, pues con mucha mayor facilidad me voy a desgastar.
Claro, Ricardo, hablabas del algoritmo. El algoritmo lo que está manejando es una economía de la atención, que justo lo que pone es evitar estos tiempos muertos, ¿no? En esta economía de la atención, el algoritmo no te va a dejar descansar, ¿no? Tienes que exponerte todo el tiempo para tener seguidores, para conseguir engagement. Creo que justo, bueno, ahí te hablaba en un principio mencioné sobre la generación ansiosa, y lo que mencionaba ahorita aquí el padre, pues es el estar, yo hablaba del burnout, ahora se habla pues del FOMO, del miedo a perderte algo, pues, o sea, pues ya no viste una hora o 20 minutos y dices, ya el mundo giró y ya no supe qué pasó. Ya se acabó el mundo. Esa ansiedad, pues, sin duda te desgasta, y creo que tú como periodista y como comunicador, pues lo ves, o sea, sientes la necesidad de estarte permanentemente en los grupos de WhatsApp o en muchas cosas, estar ahí, y eso pues, tiene un costo muy grande, que creo que justamente para los padres en su labor pastoral es donde se hace necesaria su presencia, o sea, gente que tenga la guía, que tenga esa paz, que tenga quizá un mensaje en el que nosotros al estar en el scroll permanente quizá encontremos un mensaje o una misa que nos haga detenernos, pues, ¿no? Principalmente, obviamente, a los jóvenes, pero también, curiosamente, a la gente de la tercera edad o de mayores, ya esto está cada vez más en su vida diaria. Y ahí es donde justamente creo que pasarán casos como el del sacerdote italiano, que, bueno, pues serán quizá víctimas de su propio éxito o de esa ansiedad también puede ser, y que por eso a lo mejor deja el sacerdocio, donde dice, pues ya no puedo, o no es compatible una cosa con la otra. Y ahí justo creo que para la iglesia, Beto, y para los padres, se abre esa gran oportunidad y esa necesidad, pues para que los jóvenes o nosotros mismos, pues de repente, si no puedo ir a la iglesia, porque también pues nuestro tiempo se va a veces ya entre el trabajo, entre la casa, las distancias cada vez son más complicadas. Aquí en Aguascalientes creo que no imaginamos hace algunos años pues que íbamos a estar atascados aquí en primer anillo o en segundo anillo, ¿no? Entonces, y de repente el encontrar al llegar a tu casa algún mensaje de alguien que tiene un prestigio, que tiene una institución como la iglesia que lo respalda, creo que puede ser esa oportunidad, Beto, de ir bajándole esas ansiedades y de encontrarle una utilidad positiva al estar permanentemente ahí. No sé si... creo que sí, y además creo que en el caso de la diócesis, al abrir estos canales, sí, abrir estos espacios, no solamente ya la transmisión de la misa, sino generar espacios de conversación. ¿No cree, padre, que el nuevo reto es generar estos lazos de comunicación contrario al algoritmo que te ofrezcan serenidad, paz, un mensaje evangélico a través de cuentas como TikTok, Instagram o YouTube? Sin duda alguna que es importante cuidar lo que vemos, ¿no? En una ocasión llegó un niño muy asustado, lo llevó su mamá a platicar conmigo. Padre, mi hijo tiene muchas pesadillas. Y yo le pregunté, oye, ¿y qué estás viendo? Dijo, no, padre, pues es que en el celular veo historias de terror, veo videos de mucho suspenso, y eso es lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, así como se dice que somos lo que comemos, también podemos decir que en cierto sentido somos lo que estamos viendo, ¿no? Qué importante es cuidar lo que vemos, lo que escuchamos. Y si aprovechamos las redes sociales para nutrirnos de cosas que realmente valen la pena y que no son contenidos que nos puedan alterar o que nos pongan los nervios de punta, lo que sea, creo que puede ser provechoso, ¿no? Pero también valdría la pena pensar si actualmente pudiéramos estar al menos una hora sin estar viendo el teléfono, ¿no? Claro. Porque también es bueno aprender a desconectarnos de todo esto para a veces necesitamos desconectarnos para aprender a conectar entre nosotros, ¿no? Claro, antes de pasar a esa parte, porque me gustaría mencionar cuál sería la posición de la iglesia, o por lo menos la tuya, sí, personal, acerca de la prohibición de las redes sociales para menores de 16. Pero ¿cuál sería el reto en el Correo Diocesano? Me parece que ya lo tienen resuelto, ¿no? Es un vehículo de información, pero también de formación. Así es. ¿Cómo sería a través de las redes?
Como en redes sociales, bueno, nosotros lo que estamos haciendo en redes sociales, aparte de la transmisión de la misa, es, en ocasiones tenemos algunos programas como de tinte cultural, ¿no? Por ejemplo, recientemente en el Templo del Encino colocaron unos candiles muy bonitos en la parte central y fuimos ahí y es un contenido que ofrecemos, ¿no? En diciembre estuvo Jan Meyer en este mismo estudio y es un contenido cultural también que ofrece el Correo Diocesano, a la vez de la transmisión de una conferencia que impartió en el Auditorio DIM. Son contenidos, ¿no? Otro contenido que hacemos aquí desde Correo Diocesano es este mismo programa, ¿no? Del algoritmo de la fe, que nos permite sentarnos a dialogar con actores políticos y sociales de Aguascalientes. Y en el breve caminar que hemos tenido, pues nos damos cuenta que han sido conversaciones que han dado mucho fruto, ¿no? En donde hemos podido conversar no de las noticias de ahorita. La coyuntura. Porque eso pues es de ahorita y mañana ya pasó. Pero hemos podido platicar de cuestiones que da la impresión que no les preguntan en otros lados, ¿no? Y es lo que estamos haciendo en la diócesis. Ricardo, ¿cómo podríamos tomar la posición de la Iglesia? ¿Qué piensas? ¿Cómo se puede relacionar con esta prohibición de los menores de 16 años a las redes digitales? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cuál crees que debería ser la posición de una institución como la Iglesia? Hay una frase que dice que cada prohibición es una oportunidad para el ilícito. Yo no, hay cosas pues inalienables, pero en estos casos no soy mucho de la creencia de las prohibiciones, pues, ¿no? Yo por eso he puesto mucho y hablo mucho de la pedagogía, o sea, del entendimiento, de la tecnología, pues enseñarnos a usarla, ¿no? Pues es como el automóvil, o sea, a lo mejor lo tienes, pero no vas a ir en él a la esquina, pues, ¿no? Sabes que lo vas a usar para una distancia quizás mayor o no lo sé. Y creo que hacia allá vamos y es una tarea en conjunto desde la comunicación oficial también, porque eso es muy importante y a veces lo dejamos de lado en México y en varias partes del mundo. Los grandes presupuestos y obviamente los grandes constructores de opinión pública pues son los presupuestos o la comunicación oficial, ¿no? Que nos dicen a veces pues por volumen lo que quieren que se escuche. Y aquí es una tarea muy importante no solo pues para la Iglesia, ¿no? Sino para el tema de las autoridades, por ejemplo en Aguascalientes, por así decir, cómo le apostamos a la educación, cómo apostamos los medios también a crear contenido veraz, a contenido de trascendencia. Obviamente hay que informar lo que va aconteciendo, pero cómo también desde esta parte oficial y nosotros pues le damos voces a alguien que te está diciendo que todos los días se va a acabar el mundo y no esperes que la gente esté ansiosa y que esté esperando a ver a qué hora se acaba el mundo, pues, y esa es la construcción de lo que mencionaba de cómo un padre, un sacerdote desde su púlpito, desde su canal, y lo mencionaba ahorita aquí el padre, desde esta mesa que vamos iniciando y que bueno, agradecemos ese espacio, cómo podemos empezar a dialogar con calma, con serenidad, de temas que nos van a trascender o que nos han trascendido. El día a día y el scroll va a seguir, seguramente llegará un momento en el que lo manejemos mejor, en el que entendamos a esto dejarlo en donde puede, a lo mejor llegamos a comer y ya lo pones lejos de la mesa. Yo creo que así va a ser. Esta moda de la prohibición, yo no creo que logre el cometido para el que se está pensando, pues porque los jóvenes siempre son más listos que nosotros, entonces van a buscar la forma de cómo hackear esa prohibición. Claro, y ahí me llamó mucho la atención el acompañamiento. Yo tampoco creo en las prohibiciones, porque estoy pensando que en la iglesia finalmente son los centros de una comunidad donde se acercan y una madre te puede decir, aquí traigo a mi hijo para que lo ayude, ¿no? Para ver si con usted si resuelve, o lo que escucha en confesión o las conversaciones que se tienen después de misa. ¿Cuál es el reto de otra vez frente a este servicio a la comunidad? Cuando
usted se dé cuenta que un chico al que le prohibieron escuchar narcocorridos, acceder a redes, se acerca y sabe, usted sabe la causa de que está rompiendo las reglas. Yo creo que es más fácil prohibir y es más complicado acompañar. Y ahí tendríamos que ponernos en ese camino de ser auténticos, personas que sepamos acompañarnos, ¿no? Y ahí es un reto muy, muy grande que todos tenemos, porque sí es más complicado. Acompañar implica discernir la circunstancia concreta de la persona, y prohibir pues es como que en general se hace esto o no se hace y ya, ¿no? Entonces creo que la clave está en el acompañamiento. Ahora que le preguntabas a Ricardo acerca de la prohibición del uso de celulares a menores de 16 años, ¿no? El problema me parece que si alguien se lo prohíbe, pues lo va a tener, ¿no? A nosotros en el seminario, los primeros 2 años del seminario, estaba prohibido el uso del celular y también teníamos prohibido el uso del internet. Había una parte nada más en donde había internet y te tenías que conectar, ¿no? Y de ordinario nunca servían. Pero ¿qué pasó cuando nos tenían prohibido el celular? La verdad es que yo creo que todos teníamos, ¿no? Yo sí tenía. Yo sí tenía. Y el prefecto dijo, bueno, yo sé que tienen celular, está prohibido, pero les pido que me den su número. No se los voy a recoger. Quiero que me den su número porque así voy a saber dónde encontrarlos. Y ahí estamos todos poniendo nuestro número en una institución que tenía prohibido el uso del celular, ¿no? Ya después lo habilitaron. Pero sí es eso. Yo sí, más que prohibir, es aprender a acompañar. Si nos pudiera compartir, padre, un poco más acerca de esta preparación que les dan para ese acompañamiento, porque es muy fácil pensar que a un psicólogo, a un médico, le dan las herramientas para poder acompañar a alguien con algún problema. En el caso de un sacerdote. Bueno, en el caso de un sacerdote, sí llevamos dentro de la formación algunas materias de psicología, ¿verdad? Pero no es que seamos psicólogos. Llevamos, por ejemplo, en la parte de filosofía, pues son más las materias de filosofía las que vemos que de psicología. Y más que una materia, yo creo que nos han enseñado a acompañar a las comunidades y a las personas, en primer lugar, con la presencia. Los sacerdotes que han sido formadores, al menos los que han sido mis formadores, han sido sacerdotes que siempre estuvieron con nosotros. Y fue la manera como nos acompañaron. El sacerdote estaba en la hora del deporte. El sacerdote estaba en la hora de la comida. El sacerdote estaba cuando rezaba con nosotros. No solamente nos decían, se reza a las 6:30, no, estaban con nosotros a las 6:30 rezando. O sea, hacía todo, ¿no? Recuerdo una vez que estaba yo en teología y nos llevaron a ver el ferial y nos dijeron, después de que se termine el ferial, tienen 1 hora para regresar. Y pues había ido el prefecto también al ferial, pero nos encontramos con la situación que no había transporte, ¿no? Entonces muchos nos tuvimos que regresar caminando y pues estaba el otro padre, el padre encargado de la espiritualidad, enojado porque habíamos llegado tarde, nos puso una regañada magistral en la capilla y también esa regañada le tocó al prefecto, ¿no? O sea, yo creo que se acompaña cuando se comparte la vida, es con lo que voy a todo esto, ¿no? O sea, acompañar es compartir la vida. Así una conclusión, Ricardo, ¿cuál crees que es el reto mayor que tiene la Iglesia como institución en este acompañamiento? Pues lo acabo de decir, a ver, y no solo la Iglesia, Beto, porque también creo que nos hemos empeñado en la vida social de ver a la Iglesia como un ente por allá alejado,
fuera de la vida, cuando justamente lo hemos visto que pues nos acompaña en muchos sentidos, ¿no? Desde el bautizo, cuando vamos a la iglesia para hablar de la comunión, cuando te casas o en un sepelio, muchas cosas, o sea, están presentes y creo que esa es la clave del acompañamiento, pues, o sea, muy poco vamos a lograr como autoridades, como sociedad, como padres, prohibiendo las redes sociales a los jóvenes. Por algo están ahí, pues, ¿no? Ahorita lo mencionaba, a ver, pues el hombre es él y sus circunstancias. Si no entiendes, si no, en este caso específico, dice, oye, bueno, pues es que me diera, a no ser que tuviera alas, ¿verdad? O algo para volar, me tuve que ir caminando y el trayecto pues fue de más de 1 hora. Y eso mismo creo que deberíamos de preguntarnos como adultos, como responsables de estos jóvenes, ¿qué hemos dejado de hacer? Que creo que es algo relativamente que está en la mesa. Hemos dejado de acompañar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, por diversas causas. Y creo que el gran reto tanto para la iglesia, para los padres, es ser padres de este siglo XXI, como para mí un padre o un maestro del siglo XXI. Cómo entender el contexto, cómo ver esto como un aliado, cómo enseñarle a esos jóvenes que aquí estamos para ellos y que somos una sociedad y una comunidad y que esto nos puede servir para bien, obviamente, para descargar muchas tareas repetitivas, encontrar conocimiento, pero si no nos acompañamos todos, Beto, creo que ese es el gran reto como sociedad, como país, volvernos a encontrar, o sea, que esto nos sirva para querer ir a ver al padre a la misa o para ir a lo que te mencionaba, el cubilete, o para simplemente llegar a tu casa y estar con tu hijo, con quien tú vivas y platicar, ¿no? Y esto sea algo que podamos usar adecuadamente. Y creo que el reto es una gran oportunidad para esta sociedad. Para concluir, ¿es difícil ser sacerdote en el siglo XXI con todas esas herramientas? Sí, sí es complicado porque siempre estará el reto de pues no perdernos en todo esto, ¿no? Pero hay que verlo como eso, como un reto. ¿Pero qué sería lo más complicado en lo personal? Pues salvaguardar siempre la identidad. En la medida en la que un sacerdote pierde la identidad, perdemos todo. Entonces, en medio de todo lo que hay, conservar siempre nuestra identidad y que nunca se nos olvide que somos sacerdotes. Ricardo, muchísimas gracias, padre. Gracias, gracias. Adrián. A usted, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión del Algoritmo de la Fe. Comparta, suscríbase al canal. Nos vemos en la siguiente emisión.